Hola, muy buenas noches. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión y quiero agradecer la invitación a mis colegas y amigos de Yoica a este espacio. Y bueno, en primer lugar quiero extender la invitación al próximo seminario que se llevará a cabo por parte de Yoica, que lleva por nombre El problema no es el goce. Y me comentan mis colegas y amigos de Yoica que habrá promociones para las personas que siguen las transmisiones. Entonces, empezamos con nuestro tema. Y hoy abordaremos el tema de el empuje a la mujer en la psicosis. Vamos a contextualizar un poquito en dónde aparece este término. Es, por supuesto, de la teoría de Jacques Lacan. Sí, es decir, no es un concepto que se encuentre en cualquier texto de psicoanálisis. No lo manejan todas las teorías. Y bueno, vamos a pensar en de dónde saca o a qué se refiere más bien Lacan con este término, ¿sí? Que realmente solo aparece una vez, ¿no? Dicho de ese modo, y es en el texto que se traduce como el atolondradicho. ¿Sí? Está traducido de ese modo, y en ese texto es donde él hace mención de este término, refiriéndose a el conocido como caso Schreber. ¿Sí? Esto nos sirve para pensar en que muchos de los planteamientos que hace Jacques Lacan están referidos, por ejemplo, también en su texto de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, y el esquema que él construye para hacer una explicación ahí es del caso Schreber. Es decir, no quiere decir que en toda la psicosis, en todos los casos de psicosis, se presente esto que Lacan denomina el empuje a la mujer. Entonces, debemos recordar un poquito qué pasaba con Schreber. Y Schreber se trataba de un caso de una paranoia, entre otras cosas. No vamos a relatar el caso completo por cuestiones de tiempo, pero el delirio de Schreber se dirigió principalmente a postularse como la mujer de Dios, ¿sí? Schreber escribe en sus memorias que él es llamado a ser la mujer de Dios y a engendrar, a que Dios engendre en él a sus hijos, ¿no? Es decir, que él plantea que va a ser el iniciador de una generación de nuevas personas con mejores características y que bueno, van a ser sus hijos con Dios, ¿no? Este es el resultado de la construcción sistematizada del delirio, que tiene otros elementos que, como dije, no, por cuestiones de tiempo no vamos a ahondar en ellos. Nos interesa esta parte, nos interesa la parte de esa postulación de Schreber como la mujer de Dios. ¿Qué es lo que él necesita? Según el mismo Schreber, lo que él necesita para poder cumplir esta misión, porque él lo plantea como
una misión de redención del mundo, es decir, el dar a luz a esta nueva generación es una redención del mundo. Él necesita transformarse, convertirse en mujer. Y parte de ese delirio es precisamente esa transformación, ¿no? Él habla de cómo su cuerpo se va transformando, de cómo va perdiendo partes de su cuerpo, etcétera, y cómo se dirige hacia la emasculación. La emasculación, es decir, esa transformación de su cuerpo en un cuerpo femenino. Bueno, básicamente eso es lo que se ve en el caso Schreber, en el delirio del presidente Schreber, referido a este tema que nos convoca el día de hoy. Bueno, les decía entonces que el término el empuje a la mujer aparece por primera y única vez en el texto Letokdi o el Atolondradicho, y lo van a encontrar para quienes lo quieran revisar y tengan el material para poderlo llevar y me puedan seguir también. Lo van a encontrar en los otros escritos, en el texto de los otros escritos de Lacan, que aquí lo tengo, en la página 490. Y yo voy a leer ese párrafo, el único párrafo en el que aparece este término, y luego voy a contextualizar el párrafo, porque si lo sacamos de contexto, he visto que hay varias publicaciones respecto del concepto y que de repente se salen un poco de lo que Lacan está tratando de decir en el texto, porque no es que este texto se trate de eso, es simplemente una mención y no ver. En el texto, en general, Lacan está tratando algunos tópicos de lógica en su intersección con el psicoanálisis. Principalmente está desarrollando su postura frente a los universales. Entonces, va a hablar mucho de este problema de los universales, y en una de esas explicaciones hace alusión al caso Schreber con este término de el empuje a la mujer. Entonces voy a leer el párrafo y luego me voy a referir a dos párrafos anteriores que nos permiten saber de qué está hablando. ¿Por qué introduce Lacan ahí este párrafo con esta explicación? Entonces el párrafo es el siguiente. Lacan dice: podría aquí, al desarrollar la inscripción que hice mediante una función hiperbólica de la psicosis de Schreber, demostrar en ella lo que tiene de sardónico el efecto empuje a la mujer, que se especifica con el primer coantor, habiendo precisado bien que por la irrupción de un padre, como sin razón, se precipita aquí el efecto experimentado como forzamiento en el campo de un otro a pensarse como lo más ajeno a todo sentido. Bien, ese es el párrafo en el que Lacan introduce el término de el empuje a la mujer. Ahora bien, les digo, ¿de qué estaba hablando Lacan? Voy a regresarme estos dos párrafos que nos permiten ubicarnos en el texto, y luego voy a tratar de descomponer ese párrafo y lo vamos a ir explicando, tratando de comprender poco a poco. Bien, renglón por renglón, y sacando algunos términos que nos pueden confundir un poco, que pueden dar lugar a confusiones. Bien,
Entonces, Lacan está planteando, anterior a este párrafo, más o menos, bueno, un poco más de 2 párrafos, más bien en la página anterior, 489, es necesario que regresemos, porque él dice en una parte, habla de los cuantores, y dice que se especifica con el primer cuantor. No vamos a encontrar ese cuantor si no nos regresamos en el texto y vemos cuál es ese cuantor. El cuantor, que es este elemento, ¿no?, de la lógica aristotélica, que Lacan toma como base, pero que le va a dar, como él acostumbra, le va a dar una vuelta para poder decir lo que quiere decir, ¿no? Entonces necesitamos hablar un poquito de cómo Lacan plantea su crítica a los universales, especialmente al universal aplicado a la mujer, porque este concepto del empuje de la mujer está relacionado con la mujer que Lacan va a tachar el la para decir que no existe un todas las mujeres, ¿sí? A veces se especula un poco respecto al no, la mujer no existe, que decía Lacan, y tal vez se desvía, ¿no?, un poco a que no existen todas, porque que él existe una por una, etcétera, pero es una cuestión más lógica, ¿no? Lacan critica este universal frente a la mujer y dice, va a decir, no existe un todas las mujeres, y este término del empuje a la mujer incluye ese que está negando ahí Lacan, esa crítica del universal. Por eso es necesario que la tengamos presente. Entonces voy a remitirme a esta página que les decía, 489, una página antes del párrafo que acabo de leer, porque aquí están estos cuantores lógicos. Y él lo dice, de 2 modos depende que el sujeto se proponga aquí ser dicho mujer. Son estos. Y pone ahí 2 formulaciones que vamos a encontrar más adelante. La primera, que es la que nos interesa para efectos de explicación del párrafo siguiente, es una negación. Es una negación de la particular afirmativa. Entonces, se lee, él viene desarrollando esto, ¿no?, que se lee como un no existe un X que no cumpla con la función fálica. Así es como se lee la formulación, que ahí van a encontrar con los términos, las notaciones de la lógica, ¿no? Y el otro, porque dice 2 modos, el otro es el para todos, pero también está con la negación. Entonces vamos a encontrar el no todos, el no todo que se habla siempre de Lacan y que ahorita lo vamos a tratar un poquito. El no todo X cumple función de X. ¿Sí? Entonces ahí hay una cuestión complicada que Lacan plantea para ir en contra de esos universales, porque él utiliza tanto la particular negativa como la universal negativa, pero las transforma, no están así en la lógica aristotélica propiamente dicha. Entonces va a ser un no existe un X que no cumpla la función fálica, y el para todo X, para todo X está la función fálica, ¿no? Todo X entra en la función fálica. Esas son las dos formulaciones que él va a poner ahí. Ahora, dice entonces, ¿cuál es el sentido en los 2 párrafos anteriores a esto?
el sentido que inscriben cuál es el sentido que se inscribe con estos coantores. Y lo dice así: el sentido que se inscribe es que por introducirse como mitad que decir de las mujeres, el sujeto se determina porque, no existiendo suspensión de la función fálica, esta parte, no existiendo suspensión de la función fálica, porque en las dos formulaciones lo que está es que no se suspende la función fálica se cumple. No existiendo suspensión de la función fálica, todo puede decirse de ella, aún lo proveniente de la sin razón. Recuerden que en el párrafo, que ahorita lo retomamos, él dice, va a decir, aparece un padre como sin razón. Aún lo proveniente de la sin razón. Pero es un todo, este todo puede decirse de ellas, dice, pero es un todo fuera de universo, que se lee de inmediato como con el coantor como no todo. Aquí es donde introduce entonces Lacan el no todo, que lo debemos tener presente para ir a abordar nuestro concepto, ¿sí? Entonces se puede decir todo, pero es un todo fuera de universo, es decir, es un no todo. ¿De qué? De las mujeres, está diciendo, de las mujeres, es de cómo se puede decir, de quien se puede decir un no todo. Hay muchas formulaciones, ¿no? Las mujeres no todas son, no hay un todas las mujeres, por ejemplo. La mujer no existe, ¿no? Que habíamos dicho, y es un la mujer no existe, como lo explica Guy Legouffé, en tanto entidad estrictamente simbólica, ¿no? Porque no es una cuestión de negar la existencia en la realidad de nada, ¿no? Es una cuestión simbólica. Ahora, continúa. El sujeto en la mitad en la que se determina a partir de los coantores negados, estos dos que acabé de decir, los dos son negaciones. El no existe un X que no cumpla la función fálica, y el no todo X está en la función fálica. El sujeto en la mitad a partir de los coantores negados, en la medida en que nada existente hace límite a la función. ¿A cuál función? A la función fálica de la que estamos hablando. Nada hace límite. No podría por ello asegurar lo que sea de un universo. Aquí se nos remite pues a cómo se forman, ¿no? Esos conjuntos de lo que él está hablando. Y lo que está diciendo es no es un conjunto universal. Así, al fundarse con esa mitad, ellas, las mujeres, no todas son, y en consecuencia y por ello mismo ninguna tampoco es toda. Bien, esta es una aclaración necesaria para lo que va a continuar con lo del concepto del empuje a la mujer. Las mujeres, está diciendo, si no hay un no todas, que es lo que de donde sale la afirmación de la mujer no existe, ¿no? Por eso cuando Lacan escribe la mujer con el la tachado, se está refiriendo a la negación de ese universal de las mujeres, no todas las mujeres. No existe un todas las mujeres, es lo que dice, no hay universal de la mujer, ¿sí? Lo dice, por ejemplo, también en el seminario de un discurso que no sea del semblante, en la clase del 17 de febrero del 71, es donde dice, no hay universal de la mujer, ¿no? La mujer no existe. Eso es lo que está previo al párrafo que nos va a introducir el concepto. Es necesario que lo tengamos en cuenta para saber de qué está hablando, ¿sí? Porque dice, puedo introducir aquí tal cosa, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque está hablando de básicamente de la no existencia de ese universal para las mujeres, para la mujer.
Bien, entonces el párrafo que acabo de leer voy a tratar de descomponerlo y vamos a decir algo sobre cada parte de ese párrafo. Vamos a tratar de abordar lo más claro pero al mismo tiempo sintético posible. Entonces empieza, ¿no? El párrafo dice: podría aquí, al desarrollar la inscripción que hice mediante una función hiperbólica de la psicosis de Schreber. ¿A qué se está refiriendo? La inscripción que hice de una función hiperbólica. Lacan nos está mandando a su texto de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, donde construye, presenta el esquema I, que va a ser el esquema en el que presenta los diferentes elementos del delirio en el conocido caso Schreber. Ese esquema I, si ustedes lo revisan de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, van a encontrar que, en primer lugar, Lacan lo plantea como una distorsión del esquema R. El esquema R, lastimosamente, bueno, es muy difícil por este medio tener ayuda visual, pero los invito a que revisen los textos, ahí van a encontrar los esquemas. Voy a tratar de describirlos lo mejor que pueda. El esquema R, que es el esquema de la realidad, es un esquema cuadrado completamente. Es un cuadrado perfecto, ¿sí? En el que Lacan presenta el registro simbólico, el registro imaginario, y en el medio de ese cuadrado, de forma diagonal, está una banda que representa a donde se encuentra la realidad, ¿sí? Es decir, la realidad sostenida por el registro simbólico y en relación con el registro imaginario también. En el esquema I, que se va a distorsionar este esquema de la realidad, esa distorsión lo que hace Lacan es abrir el cuadrado, ¿sí? El cuadrado se abre de tal manera que vamos a encontrar dos agujeros. En lugar del cuadrado perfecto del que se presenta en el esquema R, vamos a encontrar en cambio dos agujeros. Voy a tratar de mostrarlo desde el texto directamente para hacernos una idea, para ayudarnos visualmente. Aquí está el esquema R, que, como les decía, es un cuadrado perfecto y que nos muestra los registros, y esa banda de en medio que está sombreada es la realidad. Bien, ahora, ¿qué pasa con el esquema I? En el esquema I, voy a ver si ahí lo podemos ver. El esquema I, en lugar de ser el cuadrado perfecto, tiene dos agujeros. Tiene esas dos curvas que están a los lados. Esto que está aquí, esta una y esta otra. Esas son las hipérbolas. De eso nos está hablando con que presentó la función hiperbólica. Una función hiperbólica se representa con esas curvas. Esas curvas que están ahí representadas, lo que sucede con esas curvas es que muestran una infinitización. Esa línea, esa curva, se acerca siempre, a medida que se va alargando, se acerca cada vez más al eje, ¿no? a lo que matemáticamente, y lo van a encontrar en el texto, se llama la asíntota, que es una línea que atraviesa el esquema, la línea de la mitad,
la curva se acerca cada vez más, la línea, pero nunca se va a cruzar con esa otra línea, sino hasta el infinito, ¿sí? Entonces, lo que nos va a mostrar es una tendencia al infinito, ¿sí? Porque no significa que la realidad del psicótico sea infinita, sino que tiende a la infinitización, a la manera de esta línea, de esta función hiperbólica, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba inscrito en esas curvas? Que lo vimos ahorita, en el agujero que queda en medio de las curvas. Estaba del lado izquierdo, cuando lo ponemos de frente, está puesto la letra mayúscula phi, y es phi sub 0. Y del otro lado está p sub 0. Es decir, de un lado está el falo simbólico, porque es mayúscula, sub 0, y del otro lado la P, que está denotando al padre, pero el 0 indica que está ausente en los dos lados. ¿Por qué? ¿Qué sucede en la psicosis? Y esto es algo que se trata también en el texto de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, y también en el seminario 3 y también en otros textos. Lo principal, ¿no? Uno de los elementos principales de la estructura de la psicosis es la forclusión del nombre del padre. Es decir, que ese significante del nombre del padre en la psicosis no se inscribe. Y ese es un significante que es primordial, y es un significante que ordena la estructura. Es el significante que va a dar un ordenamiento, algún tipo de ordenamiento a la estructura. Y en la psicosis ese significante no se inscribe, y es lo que se llama la forclusión del significante del nombre del padre. Como ese significante no se inscribe, entonces no es posible tampoco que se presente la metáfora paterna, que sí se da en las otras estructuras. Este significante es el que va a venir en la metáfora paterna a sustituir al significante del deseo de la madre. Como en la psicosis no se inscribe el significante del nombre del padre, quiere decir que el significante deseo de la madre no se va a sustituir por nada. Es decir, va a quedar ahí a su libre operación, ¿no? El deseo de la madre. Va el sujeto a quedar completamente tomado por el deseo de la madre. No se va a inscribir, al no inscribirse el significante del nombre del padre, no se va a inscribir una ley que haga de corte, que haga una separación entre el sujeto y el deseo de la madre. Y esto es lo que va a producir una cantidad de fenómenos en la psicosis, ¿no? Bueno, entonces, ese esquema ahí, como les decía, es una muestra, nos muestra a nosotros, si bien les decía, se construye a partir del caso Schreber, nos muestra que es posible hacer una lectura y una escritura, una lectura y escritura de un caso, incluso en una psicosis desencadenada, ¿no? Esto, se realiza sobre la base del esquema R. Bien, esto de lo que nos permite este esquema
Lo explica Alfredo Edelstein en el tomo 1 de su libro Las estructuras clínicas a partir de Lacan, ¿no? Entonces, nos muestra cómo una psicosis desencadenada también se puede hacer la lectura y escritura de un caso. Bien, entonces esa función hiperbólica se refiere a esa curva que les acabo de mostrar, y que lo que muestra es un par de agujeros, pero que son unos agujeros con cierta especialidad, y es que no tiene cierre, como un agujero normal cierra. Este no, porque las líneas están abiertas, están con tendencia a la infinitización. Bien, la siguiente parte del párrafo entonces dice: función hiperbólica de la psicosis de Schreber. Bueno, podría aquí, al desarrollar la inscripción que hice mediante una función hiperbólica de la psicosis de Schreber, demostrar en ella lo que tiene de sardónico el empuje a la mujer, lo que tiene de sardónico el efecto empuje a la mujer. Aquí hay un término que es bastante complejo, porque lo que he visto es que hay varias explicaciones de los autores, de varios psicoanalistas. Es sardónico, lo que tiene de sardónico el efecto empuje a la mujer. Si uno busca sardónico en un diccionario, lo que va a encontrar va a encontrar dos cosas. Primero, como sinónimo de sarcástico, y segundo, como referido a un fenómeno llamado la risa sardónica, que se produce por efectos del consumo de una planta llamada sardonia. Entonces, lo que tiene este fenómeno es que esa risa sardónica es una risa que se produce en el momento de la muerte del envenenado con sardonia. Entonces, pese a la muerte o al dolor que esto pueda producir, el gesto del rostro es de risa. Entonces es una risa que no proviene de algo precisamente gracioso, no proviene de la intención de mostrar algo que produzca risa. Entonces, bueno, también eso nos da un poco con el significado de sarcástico, ¿no? ¿Y qué es algo sarcástico? ¿Qué es un sarcasmo? Un sarcasmo es un tipo de ironía, es una forma de ironía, pero tiene la particularidad de que el sarcasmo busca herir, no busca ofender a quien se dirige, pero es un tipo de ironía, es una burla cruel por lo general, en la que se pretende ya sea dar a entender lo contrario de lo que se dice o mostrar cierto desagrado hacia eso que se está tratando de criticar con el sarcasmo. Entonces yo lo entendería de este modo, como lo que tiene de sarcástico el efecto empuje a la mujer. ¿Por qué? Porque estábamos hablando hace un momento precisamente de que si no existe un todas las mujeres, si la mujer no existe, ese la como universal, entonces, ¿cómo es posible que un sujeto se dirija a esta universalización? ¿Sí? ¿Cómo es posible que haya un empuje a la mujer si la mujer no existe? ¿Sí? Entonces, sí,
podríamos decir, es una burla, es algo, bueno, es algo bastante irónico, ¿no? Al modo de sarcástico, que decíamos, es una forma de ironía. ¿Cómo es posible que haya empuje a la mujer si la mujer no existe? ¿Sí? La mujer como universal. Y la cuestión aquí es que en el caso Schreber, cuando él se postula como la mujer de Dios, con todas las características que él asume para esa mujer de Dios, lo que intenta es hacer existir a la mujer, ¿sí? La mujer como ese algo universal, ¿no? Es decir, está postulando una la mujer, ¿no? Está postulando a la mujer, y es él, ¿no? Es él quien puede cumplir eso que se formula ahí, ¿sí? No puede ser otra la mujer de Dios. Él se plantea como un elegido, como un redentor, ¿no? Del mundo. Pero aquí está, ¿no? Esta cuestión, y es que no puede cumplirse esa redención si él no se convierte en mujer, ¿no? Esa misión no es posible para él siendo hombre. Tiene que ser mujer, y tiene que ser la mujer, no cualquier mujer. La mujer, porque es la mujer de Dios, ¿no? Entonces es una mujer toda, no es una mujer no toda, ¿sí? Es una completud, es la búsqueda de una completud en esa mujer que intenta ser, hacia la cual se dirige Schreber. Ahora dice, lo que tiene de sardónico el efecto empuje a la mujer que se especifica con el primer coantor. Por eso me regresé a la parte donde Lacan pone estos dos coantores, y el primero de ellos era el de no existe ningún X, no existe un X para el cual no se cumpla la función fálica, ¿sí? Esto entonces nos dirige nuevamente a la noción del no todo, ¿sí? Aquí Lacan, la propuesta de Lacan de su universal negativa, es una universal negativa, pero que él la escribe con la negación de un cuantificador existencial. El no existe, que es, para los que de pronto no lo tienen presente, es esa al revés, hacia atrás, ¿no? Ese es el cuantificador existencial, es el de no existe un X para el cual no se cumpla la función fálica, ¿sí? Y la particular negativa la escribe con la negación del cuantificador universal, porque escribe el para todos, que es la A al revés, para los que no la tengan presente, A invertida, X, es decir, ese es un no para todos, porque la A invertida solita es un para todos, es un todo X. Lacan le pone la negación, le pone una rayita arriba que es una negación, es decir, no todo X, ¿sí? Esa es la otra formulación. Entonces, ese no todo X, lo que implica es que no deja pasar algún. Esto no implica que haya alguno. La totalidad, el todos, se niega completamente en las dos formas, ¿no? En los dos lados. Esto lo vamos a encontrar un poco más desarrollado en las fórmulas de la sexuación que Lacan plantea en el Seminario 20.
habría que, introducirse en todo este desarrollo que él hace de las fórmulas de la sexuación, pero básicamente ahí es donde él pone estos cuantificadores para ubicar de qué se trata el goce en posición masculina y de qué se trata el goce en posición femenina, porque no es de qué se trata para el hombre y para la mujer, porque ahí estaríamos hablando de entes de la realidad, de entes biológicos, y estaríamos universalizando, y no se trata de eso. Lacan siempre dice, aquí se trata de posiciones, posición masculina, posición femenina, que no son las mismas que Freud, ¿no? Porque para Freud era posición masculina es activo, posición femenina es pasivo, ¿no? Acá Lacan está hablando de otra cosa, está hablando de las posiciones masculina y femenina en relación con la función fálica, en relación con el falo. Y del lado de la posición femenina va a ubicar un goce que no se dirige al falo como objeto, ¿no? No voy a entrar en detalles de esto porque es otro tema bastante amplio, pero ahí vamos a encontrar estas formulaciones lógicas que lo que van a indicar es esa negación de la universal para las mujeres, ¿no? Ese no existe todas las mujeres. La mujer no existe, ¿no? Entonces, el modo en que él lo plantea, que es una forma de acomodar las fórmulas que son de la lógica aristotélica, porque no las pone tal cual como están en el cuadro de oposiciones de Aristóteles, las pone diferentes, porque lo que él intenta es negar esa universalización, ese universo para la mujer. Entonces, por eso aquí se está planteando que el empuje a la mujer, que es esto que hablábamos en Schreber muy específicamente, de querer hacer existir a la mujer con mayúscula, a ese la universal, el querer hacer existir a ese la mujer, pues es algo sardónico, ¿no? Algo que nos muestra cómo se dirige hacia algo que no está, ¿no? Como decíamos, ¿qué tiene el sarcasmo? Es esto de mostrar lo contrario de, ¿no? En una especie de burla, ¿no? Entonces dice, a demostrar en ella, es decir, en esa función hiperbólica, lo que tiene de sardónico el efecto empuje a la mujer, que se especifica con este coantor que dice no existe un X para el cual no aplique la función fálica, ¿sí? Es decir, no todo que pone Lacan aquí. Y para terminar esta última parte, dice así, ¿no? Se especifica con el primer coantor 2 puntos. Habiendo precisado bien que por la irrupción de un padre como sin razón, se precipita aquí el efecto experimentado como forzamiento. Habiendo precisado bien que por la irrupción de un padre, ese un es con mayúscula, como sin razón, les había remarcado que hace un rato había dicho el hasta de la sin razón, incluso la sin razón puede hablar, decirlo todo de esas mujeres, pero no como universo. Se precipita aquí el efecto experimentado como forzamiento. Ese un padre, que es lo que voy a tratar de explicar aquí un poco por qué se formula de este modo. Ese un padre es lo que Lacan llama un padre, se debe a que, como habíamos dicho, en la psicosis no se inscribe el significante del nombre del padre. Esto hace
que no opere la metáfora paterna, esta sustitución del deseo de la madre por el nombre del padre. Como no se inscribe el nombre del padre, no hay metáfora paterna. ¿Qué sucede entonces? Al no inscribirse este elemento significante, no se inscribe el no todo, porque la inscripción del nombre del padre en el conjunto lo que implica es que funda una excepción, funda el no todo, el no todo X, ¿sí? Es decir, todos menos uno. O sea, hay uno que no. ¿Quién es ese uno que no? El Padre. Entonces, no hay inscripción del no todo con relación al otro que encarna el lugar de A. Esto lo explica Alfredo Edelstein también en Estructuras Clínicas a partir de Lacan, en el tomo 1. Y por lo tanto se produce la pérdida del límite que habíamos mencionado con respecto a la función hiperbólica y por lo tanto esa infinitización de la realidad, ¿sí? Este no todo que no se inscribe en la psicosis por la no inscripción del significante del nombre del padre implica que en la psicosis no queda inscrita la falta en el otro, el significante de la falta del otro, que Lacan va a poner en suma tema S mayúscula, paréntesis, A tachada, entre paréntesis, es el significante de la falta en el otro, que implica la castración del otro. Entonces, en la psicosis no se va a presentar esta inscripción de ese no todo, es decir, de ese otro castrado, en falta, ¿sí? Como no se inscribe esta existencia, las demás existencias, así lo explica Edelstein, las demás existencias simbólicas carecen de sostén, es decir, se necesita que haya la existencia, esta existencia simbólica, es decir, la del significante del nombre del Padre, para que sostenga las otras realidades simbólicas, es decir, para que la realidad se funde al modo que vimos en el esquema R, que está sostenida la realidad está sostenida por el registro simbólico. En el caso de la psicosis no, si ustedes vieron, la forma del esquema no mostraba ese sostén, ¿no? Esa relación con lo simbólico, sino una distorsión del esquema, de los elementos del esquema, y un cambio total de los elementos en cada esquina, por ejemplo, ¿no? Que bueno, ya cuando se trabaja el esquema ahí, uno lo va notando. Entonces, esta inscripción del significante, ¿no? Del nombre del Padre tiene también otra función, que es hacer un llamado, ¿no? Este significante del nombre del Padre más bien es llamado, ¿no? Se le hace un llamado y puede responder o no. En la psicosis lo que sucede es que se da el llamado, ¿no? Desde la realidad del sujeto a esta función que es inexistente, esta función del nombre del Padre, esta función de ley, esta función de inscripción de la ley, que es inexistente. Hay un llamado desde la realidad a esa función que no se inscribió, sí, y como esa existencia no está, entonces no hay una terceridad. Yo les decía que el significante del nombre del Padre, al sustituir el deseo de la madre, pues se va a poner como elemento tercero en esa relación dual entre el sujeto y la madre, y el deseo de la madre. Como no se inscribe este elemento tercero, ¿sí? Este elemento que lo que va a indicar es ese al menos 3, en toda relación de 2 debe haber al menos 3, es lo que va a inscribir este significante, se va a poner como
como elemento tercero, como mediador, ¿no? Al venir a irrumpir, a cortar con ese deseo omnipotente de la madre. Entonces, cuando desde la realidad se hace el llamado a esta realidad, desde la realidad se hace el llamado inexistente, perdón, lo que sucede es que desde dónde, ¿no? Desde dónde se hace ese llamado. Es una terceridad que está forcluida, este significante está forcluido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El llamado se hace desde lo que Lacan llama el un padre, ¿sí? Y ante ese llamado, lo que sucede, lo que responde desde la estructura es una carencia, una pura carencia del significante paterno, ¿sí? Y los efectos de la carencia de este significante. Entonces, como no hay terceridad, como no hay este elemento tercero que regule los elementos, que haga un ordenamiento de estos elementos del conjunto, ¿no? de la estructura, entonces ese llamado a la terceridad se hace desde otro lugar y se hace desde esto que Lacan llama el un padre, ¿sí? Ese es el un padre. Cuando irrumpe ese un padre, que además Lacan dice puede ser cualquiera, puede ser incluso el padre del psicótico, el padre ya sea biológico o no, ¿sí? Es también lo puede encarnar también cualquiera, ese un padre. Cuando se hace este llamado, entonces con lo que se encuentra, la respuesta es una pura carencia, ¿no? Un puro agujero, como habíamos hablado. Entonces, en el caso Schreber, irrumpe ese llamado del un padre, y al no haber la posibilidad de respuesta desde esa existencia simbólica, entonces se produce este empuje a la mujer, un forzamiento de este empuje a la mujer, que es lo que Lacan nos comenta, nos explica en este párrafo. Lo menciona en un solo párrafo, pero si nos damos cuenta está cargado de teoría y cargado de conceptos que es necesario pues revisar y ahondar en ellos, ¿no? Yo los mencioné a grandes rasgos porque tanto por el tiempo como por la forma en la que estamos teniendo nuestra transmisión, pues no es posible que nos vayamos a cada uno de los elementos, pero espero haber dado una idea de a qué se refiere Lacan con este término que lo introduce acá, pero se ha vuelto un concepto de mucho interés, ¿no? En el psicoanálisis, porque bueno, nos interpela frente a estos fenómenos de la psicosis y a esta clínica de la psicosis, a esto que encontramos cuando se trabaja con la psicosis, y que, bueno, como les decía, si bien no se presenta en todos los casos de psicosis, pues nos podemos encontrar con esto, y el ejemplo paradigmático es el caso Schreber, ¿no? Entonces Lacan lo que va a decir es cómo este empuje a la mujer es algo sardónico, pues trata de hacer existir algo que no existe, ¿sí? Y qué es lo que moviliza este intento, pues esta intrusión, ¿no? Llamado hecho por el un padre, ¿sí? Lo que Lacan va a llamar acá ese un padre. Entonces, bueno, creo que vamos a terminar por hoy con este tema. Quedo a disposición de
de los que estuvieron presentes para que puedan comunicarse conmigo si lo desean, para poderme sugerir algo, preguntar algo, o lo que vean pertinente. Me encuentran en Facebook como Lorena Castro Portilla. Y bueno, este es un tema que por supuesto da para mucho más, pero hoy tratamos de dar una introducción, ¿no? Intenté que fuera lo más clara posible. Espero haber llegado a ustedes de la mejor manera. Agradezco su atención, agradezco a todas las personas que veo por aquí que nos están saludando, agradezco a Yoika nuevamente por la invitación y cierro en este momento con mi conferencia de hoy. Hasta luego, muchas gracias.